Muy buenas noches, alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar de dos temáticas. Una es el signo, desde dos concepciones, la de Saussure y la de Peirce, y la otra es el concepto de texto de Lotman, una temática que quedó trunca en la semana pasada, que habíamos prometido que íbamos a realizar un video específicamente pensando en esta temática. No obstante, por cuestiones personales no hemos podido realizarla todavía, así que es un video que va a intentar tratar dos puntos que son diferentes en muchos aspectos, ¿no? Así que manos a la obra, ¿no? Bien, recuerdan que cuando comenzábamos esta postitulación, respecto, me parece importante decir algo entre paréntesis, que las dos temáticas que vamos a desarrollar en cuestión, ¿no? Tanto la noción de signo, desde Saussure y desde Peirce luego, tienen una estrecha vinculación con la traducción, de la misma manera que el concepto de texto es funcional precisamente y es fundamental para entender la relación que habría entre la semiótica y la traducción, que es el objetivo primordial que ustedes saben de esta postitulación, ¿no? Es el punto en el cual a todos nos convoca y a todos nos interesa, ¿no? Bien, en anteriores presentaciones recuerdan que nosotros decíamos que el curso de Lingüística General es un curso diagramado por los alumnos de Saussure, o sea que no sabemos cuán desarrollado estaba ese texto propiamente para el propio de Saussure, ¿no? Se decidió publicar, pero son apuntes de clase, de manera que el concepto de signo no está tan desarrollado como el concepto de signo en Peirce, mientras que de Saussure le dedica solamente un apartado, una parte a una ciencia que llamará futuramente semiología y que estudiará los signos en el seno de la vida social, de la cual la lingüística forma solamente una parte. Para Peirce, en cambio, esto ocupó gran parte de su vida y el concepto de signo está muchísimo más desarrollado. A su vez, también decíamos en esa oportunidad que las líneas epistemológicas difieren, en tanto que de Saussure piensa el signo lingüístico desde la psicología social y Peirce, en cambio, lo piensa desde la lógica matemática y de la filosofía, ¿no? Tenemos dos campos diferentes para pensar esto que es tan complejo para nosotros, tan amplio, tan plural, que es esto de andar entre signos, ¿no? De comunicarnos, de relacionarnos, de pensar a través de signos específicamente, ¿no? Bien, voy a tratar de ser lo más esquemático posible, lo que no quiere, lo que de alguna manera tal vez le reste complejidad al planteo, pero gana en claridad, que es lo que me interesa en este tipo de videos, ¿no? Como ustedes saben, para de Saussure el signo es una unidad diádica, de manera que está compuesto por dos componentes que están indisolublemente unidos. Estos componentes son la imagen acústica y el concepto. La imagen acústica tiene que ver con la materialización fónica y el concepto es aquello que se forma en la mente del hablante cuando se pronuncia un enunciado, cuando se pone en circulación un determinado signo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Esto decíamos que es indisolublemente unido. De Saussure lo compara con una especie de hoja de papel que que tiene reverso y anverso, la cual no puede ser cortada, porque si se corta alguna de las dos partes pierde su sentido, pierde su significación, ¿no? O sea que el signo puramente concebido como imagen acústica no tendría razón de ser, de la misma manera que concebido únicamente desde el punto de vista psicológico tampoco tendría razón de ser si fuese puro concepto, porque no podría ser comunicado, ¿no? ¿Se entiende este punto? La otra imagen clásica de Saussure es esa piedra arrojada al río, en el cual la piedra genera una especie de resonancia y están indisolublemente unidos, precisamente, valga la repetición de esta palabra, el río con la piedra forman esa resonancia y forman precisamente esa unidad de dos caras que para de Saussure es el signo lingüístico. La otra característica primordial del signo lingüístico para de Saussure es su arbitrariedad. Sabemos que para de Saussure el signo es algo convencional, no sé, es algo que ha sido inventado por los seres humanos, ¿no? Es una invención social. No es algo que se cree, se recrea permanentemente por cada individuo particular. Cada individuo ya se incluye en una dinámica social determinada, y en esa dinámica social que se incluye ya existen los signos convencializados, cifrados, ¿no? Codificados, precisamente, que el hablante va a utilizar para intervenir comunicacionalmente en su esfera situacional, ¿no? Entonces hay que señalar que, por ejemplo, un concepto como un signo, como la palabra árbol, que es el ejemplo clásico de Saussure, o la palabra perro,
estaría formado precisamente por sus componentes fónicos y morfológicos, que son arbitrarios, son convencionales, y por el concepto que se genera tanto en el hablante como en el destinatario de ese enunciado. Destinador y destinatario son dos partes insoslayables de todo proceso comunicativo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, los signos para desocir, y esta sería otra característica importante, se establecen en relación a su valoración, a su concepto de valor, de manera que cada signo tiene una determinada valencia. Eso los hace diferentes a los demás. Morfológicamente esto es fácil de notar, ¿no? Una palabra como mar, por ejemplo, sustituir una última letra por la letra R por la letra L, tendríamos la palabra mal, de manera que las raíces morfológicas serían diferentes y la combinación de otro componente morfológico formaría otra palabra, ¿no? O sea, con el simple hecho de cambiar una letra tendríamos dos palabras con dos valores completamente diferentes. A su vez, la noción de valor puede ser entendida en el eje sintagmático, o sea, en el sintagma propiamente, en el cual una cadena de determinados enunciados de signos, ¿no? Juan se fue a la casa de, etcétera, ¿no? Forman una serie de valores por oposición, pero también en el eje paradigmático, en la cual la serie de valores se forman más bien por convergencia, podría decirse, ¿no? Esas series de valores forman familias de palabras, componentes morfológicos que son sinónimos entre sí, ¿no? Por ejemplo, la palabra curus, cáliz, sacerdote, cristianismo, etcétera, tienen de alguna manera una estrecha vinculación con una especie de campo de familias de palabras entre sí, ¿no? Otra cuestión que me parece a mí importante señalar en el signo lingüístico de desocir, es el carácter mutable e inmutable del mismo, ¿no? Todos sabemos que nosotros no podemos comunicar, y existe la comunicación, porque los signos cambian muy lentamente, de manera que permite establecer los vínculos entre los sujetos hablantes. Si el lenguaje cambiara tan rápidamente, la comunicación no tendría razón de ser, porque una palabra mutaría tan velozmente que no nos podríamos entender. Hago un paréntesis aquí y les comento un textito literario de Pablo de Santis que se llama Enciclopedia Loguera. Trata de una especie de ciudad que se llama Suma. En esa ciudad que se llama Suma, precisamente las cosas cambian tan rápidamente que uno no puede pisar los pies firmes nunca en esa ciudad, ¿no? El personaje cuando ingresa en esa ciudad es un niño, y cuando se quiere dar cuenta ya es una persona adulta con un montón de obligaciones, y han pasado 5 segundos nada más de su llegada, ¿no? O sea, trata de esa velocidad. Las cosas, por ejemplo, las construcciones se destruyen al mismo tiempo que se construyen, ¿no? Es una metáfora que utiliza De Santis para hablar de esa especie de ciudad que está en permanente mutación. Si el lenguaje fuera eso, precisamente no existiría la comunicación. El lenguaje es, dialécticamente hablando, al mismo tiempo mutable e inmutable. Es inmutable porque conserva ciertos componentes, pero esos componentes morfológicos lexicales, semánticos, sintácticos, se modifican a lo largo del tiempo, ¿no? Se modifican a lo largo del tiempo porque las lenguas mutan, ¿no? El ejemplo clásico, el ejemplo típico de ver cómo los lenguajes mutan es simplemente notar específicamente determinados términos que usábamos en nuestra adolescencia, que estaban re de moda, y de golpe cuando nos volvemos adultos los temas están perimidos, ¿no? Anteriormente, en otras épocas, se utilizaba la expresión "qué plato", ¿no? ¿Recuerdan? Para manifestar cierta alegría, cierta disparate en cierto sentido, ¿no? Esa palabra quedó totalmente arcaica, los adolescentes no la usan y los adultos tampoco la usan, ¿no? Un mínimo ejemplo de esa mutación que se produce en el contenido lexical del lenguaje, ¿no? A su vez, el español sabemos que desde la configuración de sus gramáticas, por el Renacimiento más o menos sabemos, ha ido mutando en el eje diacrónico del tiempo y se ha ido modificando, ¿no? De manera que está modificado tanto sintácticamente en sí. Otra cuestión interesante para pensar lo sintáctico, sobre todo en relación a la traducción, es pensar lo sintáctico en relación a su contexto sociocultural de producción, ¿no? Lo sintáctico, por ejemplo, en una región como la de Misiones, que tiene una influencia muy fuerte del guaraní y del portugués, lo cual modifica sintácticamente la estructura del castellano que se habla en Misiones.
Eso tiene repercusiones en la escritura y también en el habla regional, no solo con la inclusión de léxicos particulares, sino también y muy particularmente con la relación sintáctica que pueden tener estos vocablos, porque sabemos que el guaraní, por ejemplo, es un lenguaje que tiene una estructura sintáctica muy diferente al castellano. Bien, hasta aquí de eso sí. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos directamente ya a PIRS. Muchas gracias.